Bienvenidos a otro video del taller del libro de Robin Grimassi de Wicca y los misterios. En este caso vamos a hablar de los vigilantes o watchers, como se llaman en inglés. Los invito a verlo. Este tema de los watchers o vigilantes es un poco complejo. Al inicio a muchos wiccanos les puede parecer quizás hasta un tema inocente o un tema que no es tan importante, pero en realidad hay toda una historia detrás de estas creencias de los watchers o vigilantes. Por ejemplo, podemos comenzar hablando de que hay culturas tan diferentes como puede ser la mesopotámica, o la cultura etrusca, o la cultura romana, o la cultura europea más moderna, o la Europa medieval, y por supuesto los paganos y Neo-Wicca, hasta Neo-Wicca. En todos hay una similitud bastante, digamos, importante, y también en el cristianismo hay un poco de sincretismo con estos temas. Primero, debemos comenzar diciendo que lo más antiguo que se ha oído de estos seres es a nivel de Mesopotamia. Se les llamaba señores de las torres, y las torres eran estos zigurats o monumentos que son en forma escalonada y que tenían 7 diferentes terrazas. En las terrazas digamos había una representación de los llamados 7 planetas, que eran los que se conocían en esa época. Entonces, desde el año 3000 antes de Cristo ya existía el concepto de estos seres. Se les llamaba Aldebarán al encargado del equinoccio de primavera o del este. Se llamaba Regulus al encargado del solsticio de verano o el sur. Se llamaba Arctares el del equinoccio de otoño y del oeste, y se llamaba Fomelhot al del solsticio de invierno o del polo norte. Entonces a cada uno de estos se le construía un zigurat con los 7 terrazas, como ya les dije, y se les adoraba para pedir protección durante cada etapa del año. También se han hecho ritos de llamado con antorchas o cosas iluminadas, en los cuales se hacía procesión, se hacía un rito especial y se les invocaba en el tiempo correspondiente. Posteriormente se les fue relacionando con estrellas y también se les fue relacionando con lo que son cultos solares y posteriormente lunares. Como les digo, en Grecia se volvieron regentes de los 4 vientos, y a nivel del cristianismo luego se les identificó a cada uno con arcángeles. En este caso fueron Miguel, Gabriel, Rafael y Auriel, los cuales también eran utilizados, digamos, su veneración en Cábala. Y es así que llega el paganismo, o sea, la religión antigua wicana, y sencillamente se les comienza a llamar príncipes, señores, guardianes dimensionales, protectores de los círculos, y también se les denominaba watchtowers, o sea, vigilantes de las torres, debido a lo que ya les mencioné de la cultura mesopotámica. En varios libros de Estregueria, también lo que es la brujería italiana, también se les menciona como príncipes protectores. Y vean qué importante que este concepto de príncipes posteriormente fue tomado por la magia medieval y también por el cristianismo en los libros de San Pablo. No es raro encontrarse con magia medieval, magia enoquiana, en los cuales se les denomina príncipes, y se cree que eran seres que equivalían a los ángeles caídos
y que fueron los encargados de enseñarle cosas a los humanos. Entonces, se cree que debido a la presencia de estos príncipes y a las cosas que les enseñaron a los humanos, fue que Dios decidió destruir el mundo, y fue lo que provocó el diluvio, que en el cristianismo se relaciona con Noé, pero estos diluvios se han presentado en otras mitologías en diferentes culturas. En los libros de magia medieval se habla claramente de lo que les enseñaron estos príncipes. Por ejemplo, se menciona a Araquel, que les enseñó los signos que pueden dominar la tierra. Armarus, que les enseñó cómo protegerse de los encantamientos. Azazel, que les enseñó el arte de los cosméticos. Barquel, que les enseñó astrología. Ezequiel, que les enseñó el conocimiento de las cosas de las nubes, que se refiere a cómo adorar, ¿verdad? Gabriel, que fue el que les enseñó a construir armas. Cocabel, que fue el que les enseñó los misterios de las estrellas. Pénemos, que les enseñó la escritura. Sariel, que les enseñó los conocimientos de la luna. Semjasa, que fue el encargado de enseñarles herbología. Y Shamshiel, que les enseñó los signos del sol. Todas estas cosas fueron enseñadas por estos llamados príncipes, pero a nivel de algunos libros que andaban alrededor de la época del Génesis, sencillamente decían de que eran príncipes que estaban relacionados con la tierra y que habían recibido todos estos conocimientos de un ser divino, Dios en este caso, y que ellos habían tradicionado la confianza que les había dado Dios y que les había permitido enseñarle esto a las personas. También existe un autor llamado Richard Cavendish, el cual escribió Los poderes del mal y los relaciona directamente con seres estelares que equivalen a los gigantes o Nephilim y equivalen a los titanes de la mitología griega. San Pablo posteriormente los llamó príncipes de Satán, y eran cosas similares los que mencionaba que les había enseñado a lo que son los humanos. O sea que, digamos, a partir del cristianismo y de esta creencia de este autor basado en la mitología griega, no eran buenos elementos. Es así que también existen otros libros antiguos que los hacen equivalentes a los demonios, a los elementales. Clemente de Alejandría, que es una de las personas que escribió muchas cosas teológicas de la religión cristiana, llamaban que eran caídos de las estrellas. El cardenal Newman, que es otra persona importante para lo que es la teología, también hablaba de que son seres malignos que engañaban a los hombres. Y luego, en el paganismo de todo lo que era Europa, o sea, de donde se basó Wicca, sencillamente se hablaba de dos tipos de seres: los que estaban en relación con los humanos a nivel de la tierra, que eran los llamados elementales, y hablaba de gnomos, que son los que están relacionados con la tierra; sílfides, los que están relacionados con el aire; salamandras, que están relacionados con el fuego; y las ondinas, que están relacionadas con el agua. Sin embargo, ellos hablaban de otro nivel y decía que por eso en los círculos se debía poner velas, poner estos símbolos en cada, y hay un tipo de liturgia, por llamarlo de alguna forma, que se hace al abrir un círculo y al cerrar un círculo de protección para hacer los rituales. Entonces, hablaba de que existían estos elementales y también existían los reguladores, que en este caso era Go de la tierra, Paralda del aire, Yin del fuego y Nixa, que era relacionado con el agua. Entonces, es así como Gerald Gardner, el cual se cree que tomó estos conceptos de la magia de Aleister Crowley, hablaba de estos dos planos: el plano físico, en el cual se trabaja con magia
simpatética o magia baja, el plano astral, que es el que se trabaja con magia ceremonial, y en este caso se trabaja con estos reguladores. Entonces, es así de que se habla de dos planos diferentes, los cuales, de acuerdo al tipo de magia que se realice, se va a trabajar con ellos. Entonces, en muchas otras escuelas de magia también se toma en cuenta esto, o se trabaja con los seres elementales o se trabaja con los reguladores. El Dr. Dee, que es el fundador de la magia enoquiana, él hablaba de que estos elementales estaban en cada uno de los cuadrantes y únicamente se les pedía como consejo y como su bendición para que la magia que uno iba a realizar saliera bien. Posteriormente, los Watchers fueron identificados como regentes elementales, semidioses, guardianes espirituales e inteligencias planetarias. Me imagino que muchas veces han oído hablar de este término. Y al final, en Wicca y Neo-Wicca, se les identifica con los señores de los cuadrantes. En Wicca y Neo-Wicca la diferencia es que Wicca siempre le siguen llamando señores, le llaman elementales o seres poderosos. Y en Neo-Wicca se les llama señores del karma, como puede verse en libros como de los esposos Farrar, Stuart y Jennings, los cuales hablan de que son vigilantes, o sea, son watchers siempre, pero más que todo creen que son seres que evolucionaron de un plano físico a un plano mental, que desde ahí están controlando todas estas cosas. Entonces, en pocas palabras, esta historia de los Watchers y los Watchtowers, o sea, los sitios donde ellos vigilan todas estas cosas, es una cosa que viene desde la era de Mesopotamia, que fue tomada también por los cristianos, con la diferencia de que ellos los consideraban malignos, pero sabemos que luego en Europa, después de haber estudiado ciertos libros que son de mitología, de paganismo propiamente, son seres que únicamente controlan algunas cosas y a los cuales no es que se les venere, sino que se les respeta nada más, y que de acuerdo, como ya les dije, al tipo de magia que vayan a revisar, se les hace o bien cierta reverencia a los seres elementales o a los regentes de acuerdo al tipo de magia. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final del video. Nos vemos en el próximo, ya nos quedan poquitos para terminar este taller. Hola, Roberto me invitó a recordarles que se suscriban al canal y que compartan el video con quienes les pueda ser útil. Además los invito a dejar comentarios. Gracias por estar acá.